Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico de capacitación para la comunidad. Hemos recorrido varios temas. El primero, la historia de una familia. Una historia que empezó con Abraham, cuando aceptamos nosotros también a Cristo como nuestro Señor y Salvador, según Gálatas 3:29. Y fue maravilloso descubrir que esa historia que empezó con el patriarca llegó hasta nuestros días, reconociéndonos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquel pueblo llamado Israel, gobernado por Dios, le fue dado un regalo. Ese regalo fue la Torá, los mandamientos. Aquel que fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios decía de ella que era delicia, que era bendición, que era camino, que era verdad y que era vida. Así fuimos aprendiendo que no solamente esta alegría de compartir la buena noticia de que la Torá como tal era eterna, ¿sí? Que vivifica y tantas cosas buenas como que es bendición, tuvimos que comprender que había una Torá oral que parecía que era la Torá, pero no lo era. Era una Torá Shebe'al Peh, era Halajá, era Mishnah, eran tradiciones e interpretaciones de hombres que tienen que estar en un lugar preciso, siempre entendiendo de que no son palabra de Dios, sino son comentarios bíblicos y que deben estar por debajo de la palabra de Dios. Cuando entendimos eso fue maravilloso, porque descubrir que el apóstol Pablo no estaba en contra de la Torá, sino en contra de las tradiciones, fue una gran alegría para nosotros. Pudimos entender cómo la Torá y el Evangelio no se encuentran enemistados. Queríamos compartir esa noticia, pero primero tendríamos que entender qué era el Evangelio y cómo compartirlos, con amor fraternal no fingido, entendiendo qué significa realmente el Evangelio y cómo demostrarlo. Cuando entendimos eso, nos creíamos listos para compartirlo. Sin embargo, necesitábamos un tema más, las referencias. Saber cómo poder estudiar, cómo poder enlazar y cómo realmente comprender y compartir esos conceptos tan básicos como, por ejemplo, de qué es el nuevo pacto o qué consiste como el gran mandamiento, que finalmente pudimos comprender. Pero ahora la pregunta sería, familia, ¿por qué razón no lo sabíamos? ¿Por qué razón tú, mi hijo, yo, no teníamos ideas de esto? ¿Saben por qué? Porque si existe y ha existido un sistema que se ha encargado de que este conocimiento no llegue hacia nosotros. Por eso, el día de hoy quiero invitarte a que vivamos juntos el tema número 6, la profecía de Daniel, capítulo 7. Esta profecía nos va a contestar la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué razón tú y yo tenemos que hacer un curso básico de capacitación y dedicar tanto tiempo para entender esta preciosa verdad del Evangelio? Vamos a ir juntos entonces a Daniel capítulo 7, donde tiene por título la visión de las cuatro bestias. Dice así en el verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto como tal. Verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces quisiera que dejemos de leer en el nivel Pashat, en el nivel literal, y que empecemos a profundizar. A través de este curso básico hemos visto mucho el nivel Remes, de esas pistas que nos hablaban pues de alguien más. También entendimos mucho el nivel Trash, ¿sí? Estas historias, este nivel en la cual inclusive viven muchas de las parábolas, pero es nivel de llegar a es momento de llegar al nivel SOT, al nivel profético. Y para ello el día de hoy vamos a emprender a leer esto, pero en el nivel profético. Cuando Daniel dice, miraba yo en mi visión de noche, ¿qué es la noche? Pues sabemos que la noche es la oscuridad como tal. Y tendríamos que preguntarnos entonces qué es la luz. Y bueno, eso justamente ya lo estudiamos cuando vimos en el tema número 2, en Salmos 119 y verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera a mi camino. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué es la luz? Y la respuesta es muy sencilla. La Torá es la luz. Entonces, cuando vemos esta visión de noche juntamente en el nivel profético, en el nivel Sot, con el profeta Daniel, pues yo tengo que ver que en esta visión de noche es una visión donde hay ausencia de la Torá. ¿Por qué? Porque la oscuridad es ausencia de Torá.
Entonces yo no puedo mirar simplemente o pasar rápido cuando dice Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que cuatro vientos aparecían ahí en el medio del gran mar. No, estoy hablando de un tiempo donde hay ausencia de Torá, estoy hablando de un espacio de tiempo en el cual la Torá como tal, pues no es representada, es un tiempo donde estos espíritus o estas huestes en visión de noche quieren vivir sin la Torá. Ahora, dice así en el verso siguiente, Daniel 7, verso 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, ya entendimos, en un tiempo con ausencia de Torá. Y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora, cuatro vientos del cielo. Veamos que en hebreo, esa palabra vientos es la palabra ruach, de donde proviene el estrón, H7308, que es viento, pero que también es espíritu. Y para entenderlo mejor, vean que tiene una raíz, que es la 7307, ruaj, que quiere decir viento por semejante a un aliento, ¿sí? Una exhalación sensible, vida, ira insustancial, por extensión, región del cielo también. Por eso habla de seres espirituales, por semejanza a un espíritu, pero solo de un ser racional. Entonces lo que estábamos viendo aquí, en estos vientos, pues no era un viento que venía, que tenía apariencia de eso, pero lo que veíamos realmente es que había espíritus. Ahora, piensen esto, un tiempo de oscuridad, se levantan espíritus, cuatro específicamente, que provienen pero del cielo, cuatro vientos del cielo, pero que combatían en el gran mar. ¿Y qué es el mar? Pues nuevamente en el nivel Peshat es aguas. Pero, ¿qué es en el nivel profético las aguas? Pues para eso hay una pequeña referencia al lado de la palabra mar. Y esa referencia, que es la clase pasada que ya entendimos, nos lleva a Apocalipsis capítulo 17, que dice así en el verso 15. Me dijo también, este es el profeta, este es Juan, el apóstol, que recibe instrucciones luego de tener visiones de un ángel del Señor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, en el nivel profético, las aguas como tal, o el mar sobre el cual pelean o combaten estas cuatro huestes o cuatro espíritus en un tiempo donde no hay Torah, pues no podemos pensar que son simplemente agua. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y por qué comparar las naciones juntamente con el mar? Porque así como el mar tiene diferentes tipos de animales, ¿sí? Tiene mamíferos, tiene peces, tiene de hecho coral, tiene un montón, así es, tiene un montón inclusive de seres vertebrados, invertebrados. De la misma manera es la Tierra, donde existen diferentes tipos de personas, de razonamientos, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque a medida que empecemos el curso a profundizar un poco más en el tema de los animales, veremos que empieza a hablar sobre animales que tienen un uso particular y animales que no. Animales que son dispuestos para algunas obras y otros que no lo son. Entonces, volvamos a leer esto entendiendo lo que significa. Daniel capítulo 7, la visión de las cuatro bestias. Miraba yo en visión de noche, en un tiempo de ausencia de luz o una ausencia de Torah. Y aquí que los cuatro vientos, entendemos que son poderes, ¿sí? Entiéndase también espíritus del cielo, combatían en el gran mar, en las naciones, combatían entre los pueblos, combatían entre las gentes. Imagínense en esto. Entonces, tendríamos que ver la visión de Daniel, ¿sí? Como aún en nuestros tiempos, un tiempo de ausencia de Torá, donde hay espíritus, huestes de maldad, como está escrito en el Evangelio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Y estos combaten en las naciones, en los pueblos, en las gentes. Wow, hermano Lincoln. Maravilloso entender esto. Y recién empezamos con el nivel SOT. Daniel 7, cuando habla de la visión de las cuatro bestias, cita en el verso 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del gran mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces es fundamental lo que estamos viendo aquí.
¿sí? Si bien hay espíritus en las regiones celestes, resulta que estos dominan también y provoca que salgan bestias de las naciones. ¿Sí? Por eso innumerables veces hemos leído en la Biblia con respecto a esto, que las naciones, existen huestes de maldad que están dominando estas áreas. Por ejemplo, en este caso, vemos que aparecen cuatro bestias como representaciones también de estas huestes. Entonces dice que la primera era como un león y que tenía alas de águila. Lo interesante es que dice que estas alas le fueron arrancadas, que lo levantaron del suelo y se puso sobre los pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Ustedes recuerdan algún tipo de referencia bíblica de que esto haya pasado? ¿Sí? De que exista esta simbología. Vamos a ver a profundidad. Esta primer bestia, como tal, ¿sí? Es un león con alas de águila. Y sí, sé que todos dijeron, es Babilonia, es lo que nosotros hoy conocemos a Irak, y claramente está hablando del rey Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué hablar del rey Nabucodonosor que Babilonia conquistó aproximadamente entre el 605 y el 539 a.C.? Porque es la historia de él. Se ensoberbeció de tal manera que fue convertido como un animal, ¿sí? Y cuando se arrepintió, cuando reconoció que el Altísimo gobierna, entonces pudo volver a ser una persona coherente. Al menos eso dice la historia del libro de Daniel. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que estos bestias que ve Daniel en una profecía, en una visión de noche, pues está hablando específicamente de reinos. Entonces, la idea que venimos comentando desde el inicio de ir comparando que los reinos, ¿sí? Que las huestes tienen inclusive implicancias a nivel terrenal y natural, es real, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, de Babilonia. Recuerden inclusive que hay algo muy interesante con el escudo de armas de Babilonia. Literal es un león con alas de águila. Y recuerden ustedes, a modo de repaso, que existen tres exilios. El primer exilio que hizo Nabucodonosor en el 605 a.C. fue de la clase alta. Ahí se llevó a Daniel y a sus amigos, ¿se acuerdan? Ananías, que significa favor del Señor; Misael, que significa, realmente es una pregunta, la palabra mi, es quién, o sea, quién como el Señor, quién como Elohim; Azarías, que significa la ayuda que proviene del Ya, del Señor; y cómo fueron cambiados sus nombres, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Luego el segundo exilio, es en el 595, 10 años después, donde fue el exilio de la clase media, ¿sí? De la clase trabajadora. Y finalmente, en el 586, cerca de 10 años también, fue el exilio de los restantes y como tal ya la destrucción de todo Israel. Ahora, ¿por qué yo quería hacer énfasis, si bien esto ya lo vimos, en el aspecto de las alas? Porque ya lo estudiamos. Deuteronomio 28:49 dice, en cuanto a las maldiciones por desobedecer a Dios, que el Señor traerá contra ti nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Entonces, si bien esta profecía la estamos entendiendo que es un tiempo de oscuridad, es un tiempo donde van a ser reinos como tal, sí vamos a ver que todo esto está conforme a la palabra de Dios. Y a veces es difícil para nosotros entender ello. De hecho, no solo para nosotros. El profeta Habacuc, al igual que muchos otros, se sentían bastante confrontados con la decisión del Señor de cerrar el templo, con la decisión del Señor, en el caso, por ejemplo, de Malaquías también, de por qué el inicuo. Dice, ¿por qué vas a permitir que el inicuo, refiriéndose a Nabucodonosor, domine sobre nosotros? Y el Señor le contesta al profeta y le dice, cáliz de oro en mi mano es Babilonia la grande. Sí, las naciones beberán de ella. O sea que todo este tiempo de juicio provenía en cumplimiento de su propia palabra, de la palabra de Dios. Y es por eso que esta primer bestia se levanta como tal y empieza a cumplir el designio que tiene el Señor, el cual es, no me obedeciste, vendrá una nación de lejos que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Este es un pequeño mapa donde podemos ver nosotros toda la implicancia de dónde Babilonia. Si bien ustedes pueden ver ahí donde está señalado Babilonia, Caldea, Ur. ¿Quién vino de Ur de los caldeos? ¿Se acuerdan?
Exactamente, nuestro querido Abraham. Abraham es de Ur de los Caldeos. Desde este lugar, ¿sí? Miren esta zona, ahí está la zona de Susa, de Elam, tan conocida en la historia de Esther y Mardoqueo. Y vean ustedes cómo toma toda esta región de la Mesopotamia, ¿sí? Y llega específicamente hasta Jerusalén. De hecho, tuvo muchos brazos que quisieron llegar y tomar a Egipto, aunque fue bastante, bastante difícil ello, de hecho. Así que, ¿qué les parece ver esto? Es sencillamente maravilloso. Ahora, si seguimos leyendo, dice Daniel capítulo 7, visión de las cuatro bestias. Acabamos de ver la primera, este león y esta, representado por Nabucodonosor, por el imperio babilonio del 605 al 539. Pero en el verso 5 dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Así que mucha atención porque vamos a empezar a analizar quién representa a este oso que se levanta más de un lado que del otro, con tres costillas entre los dientes y que le dan una orden bastante particular, porque los osos no devoran generalmente carne como parte de su dieta regular, sino más bien de frutos o de raíces secas. Tiene que ver más con un tiempo de preparación cuando empieza la invernación, más que de su dieta habitual. La segunda bestia, entonces, tiene un oso con tres costillas entre los dientes. Dice que se levanta más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque es el imperio medo-persa, como ya muy bien lo están afirmando ustedes, lo que sería actualmente la tierra de Irán. Este imperio medo-persa estuvo entre el 539 y el 331 antes de Cristo, ¿sí? Sobre el dominio de la tierra de Israel. Bueno, ¿y por qué se levanta más de un lado que del otro? Porque había momentos donde dominaba más, por ejemplo, Persia, por momentos dominaba un poco más Media, pero se intercalaban. A veces teníamos inclusive dos reyes en simultáneo, pero era parte de su alianza. Ciro, por ejemplo, que es el primero que encontramos, al menos cuando ya estudiamos nosotros esto en el tema número uno, fue el que promulga el regreso de Judá, donde solo volvieron un 5%, 42.000 aproximadamente. También hemos escuchado de Darío de Media, que es en el tiempo de Esdras y Nehemías también, que les permite volver. ¿Y qué tal la historia de Asuero también, el persa? Que es la historia famosa de Esther y Mardoqueo. ¿Cómo era comprendida esta unión de Medo-Persia? Porque los medos específicamente eran muy cortos de estatura, eran bajitos, pero eran muy numerosos, era un pueblo realmente numeroso, mientras que los persas, si bien eran pocos en número, eran altos y robustos para la pelea. Entonces, fue una gran combinación para que este imperio realmente se extendiera aún más, inclusive lo vamos a ver, que otros imperios que le precedieron, como el neoasirio o el neobabilonio. ¿Está bien? Con respecto a la orden de que le fue ordenado que devorara mucha carne, pues Esther capítulo 3 y verso 13 tiene la excelente respuesta. Y le fue dado aviso a las provincias de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un solo día. Sí, esta fue la orden. Nosotros sabemos que vino en representación de el malvado Amán. Entonces vean ustedes cómo el malvado Amán fue la figura física de una representación espiritual de estas huestes de maldad. Dijeron, bueno, vas a comer esto, ¿sí? Pero todo esto es parte del proceso. O sea, nada de esto se le escapa al Señor, es parte del refinamiento del pueblo de Dios. Y sabemos esta maravillosa historia de fe que atraviesa el pueblo de Judá y de hecho de este acontecimiento histórico, celebrado hoy en día como una celebración de Purim, ¿sí? Entonces, qué importante para nosotros recordar este hecho histórico que va de la mano con la profecía. Y vean ustedes este mapa de Media, bastante amplio. Toman toda Arabia, aparte de Elam o
o los partos, ¿sí? Vean ustedes cómo toma toda esta zona que conocemos hoy como Turquía, donde el apóstol Pablo anhelaba ir en la parte superior, que es Asia, Bitinia, el Ponto, Galacia, Capadocia, Frigia, Panfilia, Sicilia, ¿sí? Cómo toma inclusive parte ya de Egipto como tal, llegan hasta Libia, hasta la zona de Cirene, y vean ustedes que llegan a Europa, hasta la bota de Italia, ¿sí? Grecia, Atenas y Creta. Entonces, fue muy exitoso este segundo imperio. Pero sigamos leyendo la Biblia. Daniel 7, visión de las cuatro bestias, nos va a contar la tercera en el verso 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. ¿Sí? Entonces, hay hay una forma de ser contrarrestado el imperio medo-persa, pero tenía que ser algo bastante impresionante. Nuevamente yo les muestro a ustedes el gran dominio de Media y de Persia. Muy difícil en el pensamiento de aquellos días pensar que Media, Persia, una nación que por separado ya eran fuertes y haberse unido realmente debieron haber conquistado todo esto, resulta que ahora podrían ser conquistados y le fue dado dominio a esta tercera bestia. Así que vamos a analizarlo juntos. Esta tercera bestia es un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas. Hermano Lincoln, es fácil ahora recordar la palabra alas que está ahí, tiene que ver con juicio del Señor. Muy bien. Y este es el imperio griego de Grecia del 331 al 168 a.C. y donde es Alejandro Magno el gran referente. Ya voy a explicar por qué cuatro cabezas y cuatro alas si es Alejandro Magno. Y creo que fue maravilloso el que pudiesen comparar a Alejandro con un leopardo, porque la característica del leopardo es ser rápido. ¿Sí? Muchos historiadores concuerdan con que él gobierna a la edad de los 20 años. ¿Sí? Y que a los 32 años él ya había conquistado todo el mundo conocido. Entonces, imagínense ser un jovencito de 20 años. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 20 años? Cuando él ya era un prolífico regente de su país y conquistaría en tan solo 12 años el mundo conocido como tal. ¿Sí? De hecho, me gustaría hacerles tal vez un pequeño comentario con respecto a la vida de Alejandro. Él fue instruido por el gran Aristóteles, de hecho considerado un padre del pensamiento filosófico de aún de nuestros tiempos. Seguramente lo han de haber escuchado. Y se cree que por ese tipo de educación tan excelsa, pues él pudo ser un gran estratega para conquistar. Sin embargo, Media y Persia estaban muy incrustados en el corazón de la familia judía como tal. Recuerden que ellos les permiten volver, recuerden que de una u otra manera haber tenido una reina judía en tiempos de Asuero, pues les permitía vivir de otra manera a los judíos como tal. Entonces, cuando viene el tiempo de la tercera bestia, que es Alejandro Magno, pues no había buenas relaciones como existía previamente cuando venía un regente a gobernar. Se trataba de decir, bueno, ahora tú vas a dominar, queremos hacer estas cosas y las otras, te daremos los tributos a ti, pero el punto era que mientras más se acercaba Alejandro y más tomaba dominio, pues el sumo sacerdote o todo lo que era la cúpula de líderes seguían teniendo más amistad con Darío, con Media, con Persia, con Asuero, el recuerdo de Ciro, que con este nuevo gobierno. Eso llega a los oídos de Alejandro Magno, que personalmente quiere ir hasta Jerusalén para dar muerte a todo este séquito de personas que están a cargo, los principales de Jerusalén. Sin embargo, quiero traerles algo muy interesante que encontré en el libro de antigüedad de los judíos, que creo que les va a servir mucho para entender el contexto del cual quiero hablar el día de hoy. Alejandro, al llegar a Jerusalén, se postra ante el sumo sacerdote. Era algo inaudito. Venía él con toda su comitiva dispuesto a matarlos y resulta que termina postrándose al sumo sacerdote. Su ejército pensó que había perdido el juicio, a lo que él le contestó. Recuerdo que uno de los más importantes y célebres compañeros de batalla de Alejandro era Parmenio, que no podía entender cómo se postraba ante aquellos que él quería asesinar, específicamente al sumo sacerdote. Pero veamos qué le dice justamente Alejandro. No es este, o sea, el sumo sacerdote, ante quien me postro, sino ante Dios, pues fue él a quien vi en sueños, me animó que cruzara el mar y me dijo
que guiaría mi ejército y me daría el imperio medo-persa. Eso lo pueden encontrar ustedes en Antigüedad de los Judíos, libro 11, capítulo 8. Sencillamente impresionante. ¿Sí? Tan desesperado estaba el sumo sacerdote por saber lo que le pasaba, que usó las vestiduras sumo sacerdotal, ¿sí? De hecho, y lo recibió él de esta manera. Ahora, yo hubiese pensado que lo iba a degollar en cuanto lo viera. Y resulta que Alejandro hace la confesión de que él no tenía el valor para conquistar Medo y Persia, pero que tuvo una visión en la cual el Señor, con estas mismas ropas, porque recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, le dice y lo anima: cruza el mar, yo te voy a dar el imperio medo-persa. Hermano Lincoln, eso fue lo que leímos en la profecía, y le fue dado dominio, no lo tomó. Está escrito: Dios coloca reyes y quita reyes. Él hace como Él quiere. Ahora, eso explicaría la parte de el leopardo, la rapidez, Alejandro Magno, que a los 20 empieza a gobernar y a los 32 años conquista todo. Pero y las cuatro cabezas y las cuatro alas fue porque, así como era de brillante Alejandro, también tenía cuatro generales que eran sumamente brillantes, ¿sí? Luego de su muerte, su reino se dividió porque él murió prematuramente. Casandro, ¿sí? Su hermano, toma Macedonia y Grecia. Atención con los colores porque se los voy inclusive a ir mostrando como tal, pero esta es la parte superior donde está. Lisimaco tomaría Tracia y Asia Menor, ahí nomás, al lado de la parte al norte de este imperio. Seleuco tomaría la región de Babilonia, ¿sí? De Asia, lo que también conocemos como el imperio, de hecho, babilonio o persa, y Ptolomeo, que toma Egipto y Libia, lo que sería el sur. Para eso les traje este mapa. Vean ustedes cómo en este mapa también vemos. En la parte izquierda está de color naranja Casandro, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que se quedó con Grecia, con Acaya y con Creta. Al lado de este color tenemos este color verde, Lisímaco, ¿sí? Tomó Tracia, Sardis, toda esta región. Y vean ustedes cómo después Seleuco tiene una gran extensión de tierra y de hecho mucho de esa parte, poco más en el tiempo de Jerusalén, si bien es tomado más por Ptolomeo. Recuerden que este es el mismo Ptolomeo que han de haber escuchado ustedes que creó la Biblioteca de Alejandría, ¿sí? Que tomó a distinguidos personajes para hacer la traducción de la Biblia del hebreo, ¿sí? Al griego, que nosotros hoy conocemos como la Septuaginta. Fue este hombre, ¿sí? Ptolomeo primero. Y también hago este comentario porque si bien Ptolomeo I tomó mucho de la parte de Egipto, luego es el imperio Seleucida, con Seleuco, que toma más Jerusalén. Y de hecho de ese imperio Seleucida viene un hombre llamado Antíoco IV Epífanes, que luego vamos a aprender un poco más sobre él más adelante, pero es él el que vive en tiempos de Macabeos, en tiempos de lo que conocemos como un hecho histórico de la Hanukkah o de la liberación del pueblo judío en manos, ¿sí? Del imperio griego. Pues es este emperador llamado Antíoco IV Epífanes del imperio seleucida quien los toma. Pero solamente traje esta imagen para que se den cuenta la vasta conquista que tuvo Alejandro Magno. ¿Ok? Ahora, yo honestamente cuando hablo mucho del imperio griego, es inevitable reconocer para mí de dónde me crié, ¿sí? Y es que como médico he literalmente bebido de estas aguas. Cada uno de nosotros, como lo veremos más adelante, ha estado rodeado del imperio griego, porque si bien vamos a ver que luego de esto el imperio griego va a ser tomado por otro reino, el imperio griego fue el que conquistó culturalmente al mundo. Hasta el día de hoy, nosotros, cuando alguien va a ir a un lugar de deportes, ¿sí? Le llama, por ejemplo, gimnasio, que es una palabra griega. O si va a haber unos grandes juegos, le llaman olímpicos, que tiene que ver con la cultura griega. Si alguien, por ejemplo, ¿sí? Llega a tener un problema en el oído, te dice: tengo una otitis, que tiene que ver con una jerga griega, claramente. Conceptos que hasta el día de hoy permanecen con nosotros. ¿Sí? Y a mí me gustaría hablarles acerca de uno de los grandes maestros que ha tenido, no solamente Alejandro Magno como tal, sino cada uno de nosotros, y aún más los que nos hemos acercado a áreas de la salud como la medicina. Quiero presentarles el día de hoy a Aristóteles, uno de los grandes maestros.
Él vivió del 384 al 322 antes de Cristo. Él fue filósofo, científico, y su influencia sobre el pensamiento lógico, la medicina, la psicología, la física, la biología, la ética y la política es realmente vasto. Él entró en el campo de la sociología, la estética, la metafísica, que tienen más de 2000 años hasta el día de hoy. Se sigue leyendo a Aristóteles. Él fue alumno del gran Platón y maestro de Alejandro Magno, como les comenté. La ética de Aristóteles es la felicidad simple. ¿Qué quiere decir? Una acción correcta es solamente si me hace feliz. O sea, algo me hizo feliz, pues eso fue correcto. Eso se llama la ética de Aristóteles de la felicidad simple. Hermano Lincoln, esto es un curso básico de capacitación. ¿Qué hace usted hablando de estos maestros que tuvo en la medicina y que tal vez están tan en contra de Dios? Y es justamente lo que quiero contarles. Quiero leerles el día de hoy una carta, la carta de Aristóteles, previo antes de morir, a Alejandro Magno, que es el de la personaje que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿Y por qué quiero contarles esta carta y aclararles que si bien es una carta que tiene muchas prerrogativas, muchos a favor y muchos en contra de esta carta, sí me parece que fue grandemente maravillada la oportunidad que podría haber tenido Aristóteles antes de morir? Vamos a leer esta carta. Carta de Aristóteles a Alejandro Magno. Aristóteles nació el 384 al 322 a.C. Nacimiento: Calcídica, Grecia. Muerte en Calcis, Grecia. Cuando el gran filósofo Aristóteles era anciano, envió la siguiente carta a su alumno Alejandro Magno. Bendito sea el que abre los ojos a los ciegos y muestra a los pecadores el camino verdadero. Que Él sea alabado de manera apropiada, ya que no sé cómo alabarlo por la gran bondad y misericordia que me mostró. Estoy eternamente agradecido con Él por sacarme de la necedad a la que había dedicado mi vida. Toda mi vida me adentré en la filosofía para explicar todos los fenómenos naturales de forma lógica. Escribí muchos libros sobre estos temas. Finalmente, en el ocaso de mi vida, tuve la oportunidad de entablar una conversación con un sabio judío. No tardé mucho en reconocer su gran sabiduría y me hizo comprender cuán grande es la Torá, que fue entregada en el monte Sinaí. Él me enseñó la profundidad interna de la Torá, brindándome muchas ideas brillantes basadas en sus enseñanzas. Me di cuenta de lo tonto que había sido por no darme cuenta de cómo Dios puede manipular las leyes de la naturaleza y que mucho de lo que sucede en el mundo está dirigido por Dios. Al darme cuenta de todo esto, decidí dedicarme a explorar la sabiduría de la Torá. No tardé mucho en darme cuenta de que la Torá se basa en fundamentos verdaderos, mientras que los axiomas de la filosofía son puramente arbitrarios. Por lo tanto, mi querido estudiante Alejandro Magno, si tuviera el poder de reunir todos los libros que he escrito, los quemaría. Me avergonzaría que algunos de ellos sobrevivieran. Sin embargo, me doy cuenta de que no tengo ese poder. Mis libros ya han sido publicados y se han extendido por todo el mundo. Doy fe de ello. También me doy cuenta de que recibiré el castigo divino por haber escrito libros tan engañosos. Por lo tanto, hijo mío, Alejandro, te escribo esta carta para decirte que la gran mayoría de mis teorías sobre la ley natural son falsas. Si bien la naturaleza existe, Dios es el Señor del universo y dirige todas las cosas como le parece. Le digo a todos abiertamente que no deben perder el tiempo con mis libros, no deben mirarlos, ni siquiera tocarlos con las manos. Es pecaminoso perder el tiempo en las falsas teorías que he defendido. Siento que he salvado mi alma al admitir mi error. Espero que no me consideren culpable por el pasado, ya que actué por ignorancia, pero ahora le he revelado al público que estaba equivocado y que me duele el corazón por el tiempo que he perdido en mis teorías tontas. Aquellos que pierdan el tiempo en mis libros, por lo tanto, merecen ser castigados. El erudito judío con quien hablé me mostró el libro de Proverbios, Mishlei, escrito por el rey Salomón, uno de los mayores genios de todos los tiempos. El erudito me mostró que en muchos lugares el rey Salomón advirtió contra perder el tiempo en especulaciones filosóficas. Uno de esos lugares es donde dijo: dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y considera comprender a tu pariente, para que te guarden de la mujer extraña, de la mujer libertina que habla con suavidad. Proverbios 7, versos 4 y 5. Me apenan mis ojos por lo que han visto y mis oídos
por lo que han oído. Lo siento por mi cuerpo, por desperdiciar sus fuerzas en estudios tan perjudiciales. Sé que me alabas y me dices que soy famoso en todo el mundo por los libros que he escrito. La gente habla muy bien de mí, pero desearía estar muerto debido a los libros engañosos que he esparcido por todo el mundo. Las personas que se dedican a la Torá ganarán la vida eterna, mientras que los que se dediquen a mis libros se ganarán la tumba. Pero estoy dispuesto a aceptar sobre mí mismo el castigo de todos ellos. No te escribí antes porque tenía miedo de que te enfadaras conmigo y tal vez incluso me hicieras daño. Pero ahora me he decidido a decirte la verdad. Sé que para cuando recibas esta carta ya estaré muerto y enterrado, porque me doy cuenta de que mi fin está cerca. Te saludo con saludo de paz, Alejandro de Macedonia, gran emperador y gobernante, tu maestro, Aristóteles. Y les dejo la ficha donde pueden inclusive revisarlo y el link también de la descripción. Esta historia tocó mi corazón profundamente. Aquellos que hemos bebido directamente de la fuente de Aristóteles, de Galeno, de Platón, es para nosotros de gran alegría haber llegado a los pies de la Torá. Y el poder, al igual que Alejandro, al igual como lo está haciendo en este momento Aristóteles, postrarnos delante de aquel que vive y reina para siempre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa que es la Torá! Vamos con la última bestia. Daniel capítulo 7, la visión de las cuatro bestias. Esto es impresionante. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta visión de una bestia tan diferente quiere decir que no la pudo encasillar en algo que hubiese visto o creado. Si bien se trata con una imagen de describir a la cuarta bestia, qué difícil que puede ser, porque es terrible en gran manera, diferente de las anteriores, como si tuviese la capacidad de estar cambiando de forma. Y históricamente podemos decir que inicia con Roma en el 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Dice que tuvo 10 cuernos, que podemos entender como 10 emperadores. El primero de ellos, Julio César, del 63 al 44 antes de Cristo, es conocido como el primer emperador. El segundo es Augusto César, que gobernó del 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, que es contado en el censo del Señor. El número 3 es Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo, que es aquel que vive en tiempos de Juan el Bautista. En el cuarto está Calígula, del 37 al 41 después de Cristo, su sobrino nieto. En el quinto está Claudio, del 41 al 54 después de Cristo, que es el que se cuenta que expulsa judíos de Roma. De hecho, esa es la historia con la que se encuentra el apóstol Pablo al conocer a Aquila y Priscila. El número 6 es Nerón, que estuvo en el 54 al 68 después de Cristo, que fue aquel que condenó a Pablo. En el 7 es Galba, que apenas estuvo del 68 al 69 después de Cristo, pues es asesinado. Y es aquí donde inicia el famoso cuatro emperadores del año 69 con Galba. Luego está Otón, que también se suicida en el 69 después de Cristo. Vitelio, nuevamente en el 69 después de Cristo, que es asesinado. Por eso es conocido como el año de los cuatro emperadores, porque finalmente le sucedería Vespasiano en el año 69 hasta el 79 después de Cristo. Recuerden que su hijo Tito fue quien destruye el templo y lleva a la dispersión al pueblo de Judá. Obviamente hay emperadores después de ellos, pero son los 10 emperadores que destruyeron al remanente del pueblo. Así que es un tema que hablaremos más adelante con respecto a esta cuarta bestia, pero conozcamos un poco más acerca de ella. Dice Daniel capítulo 7 en la visión de las cuatro bestias. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandezas, hablaba grandes cosas. Resulta que de la bestia, una bestia que tiene un inicio y un fin,
una bestia que es representada en un sistema que conocemos nosotros, van a hacer algo diferente de esa bestia y que va a hablar como si fuera una persona, pero que hablaba grandes cosas. Sin embargo, no es lo que dice en otras traducciones. Viene como dice la NBI, y una boca que hablaba insolencias. Revisemos la NTV, una boca que presumía con arrogancia. Vamos con la última. Una boca que hablaba con gran insolencia, BL95. Y estas palabras, insolencia, arrogancia, tiene que ver con hablar en contra de Dios, tiene que ver con la palabra blasfemar de Dios. Pero sigamos conociendo sobre esta bestia. Daniel 7, en la visión de las cuatro bestias, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué maravillosa presentación. Después de estas cuatro bestias y este pequeño cuerno que está blasfemando contra Dios, aparece el Señor. Verso 10. Un río de fuego precedía y le salía delante de él. Millones le servían. Verso 11. Yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ya no me digas grandes palabras, hermano Lincoln. Dime blasfemias. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Verso 13 en adelante. Miraba yo en la visión de noche, hermano Lincoln, un tiempo sin Torá, un tiempo con ausencia de Torá, un tiempo de oscuridad. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día. Se acerca la luz. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Pueblo que vio gran oscuridad, le amaneció gran luz. Daniel 7, verso 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, y las visiones me asombraron. Me acerqué a uno que asistía y le pregunté acerca de esto y me hizo conocer la interpretación. Estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino eternamente y para siempre. ¿Qué? Pero no entiendo, o sea, ¿quiénes son estos santos del Altísimo? Pues para eso tenemos las referencias. Apocalipsis 14:12 dice así, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre de Jesús, no niegan la fe de Jesús. Entonces, miren ustedes cómo tiene que venir un tiempo de gran tribulación para que luego reciban el reino los santos del Altísimo. Pero mucha atención, porque parte de ser un santo del Altísimo también es el padecimiento. Dice en el verso siguiente, verso 19. Entonces quise saber sobre la cuarta bestia, que era tan diferente, espantosa en gran manera, de dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del que le había salido, delante del cual había caído tres, y este cuerno tenía ojos y boca que hablaba blasfemias. Verso 21 en adelante. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vean ustedes. Vean ustedes que todo el relato muchas veces que existe acerca de raptos y cosas que no están en la escritura, parte de ser santo del Altísimo es luchar y muchas veces caer, dar la vida, porque el discípulo no es mayor que su maestro, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esto es una referencia directa, por ejemplo, al quinto sello del Apocalipsis, cuando dice que las almas están debajo del altar, clamándole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas nuestras almas y aquellos que viven en la tierra, que han hecho maldad? Es justamente una referencia a esto. Daniel 7, la visión de las cuatro bestias, verso 23, dijo así, la cuarta bestia
será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Ahí ya queda claro que no son grandes cosas, son blasfemias contra Dios. Y a los santos el Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hermano Lincoln, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Recién vimos nosotros acá que dice que el reino de la cuarta bestia pues dominaría toda la tierra, pero eso no lo hizo Roma. Roma tuvo un final. Roma se quedó hasta cierto lugar, sí, pero este pequeño cuerno, esta representación de la cuarta bestia, sí llegaría a toda la tierra. Mano Lincoln, ¿y cómo la reconocemos? Daniel 7:25. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hoy en día la gente está tan preocupada de la marca del 666, o están preocupados en qué significa, o están preocupados que si es la Iglesia Católica, que si es aquello que apostatan en el evangelismo. ¿Quién es la cuarta bestia? ¿Qué forma tiene? En vez de ponerse a pensar cuál es el fruto de la cuarta bestia. En vez de estar dándole forma a que si la bestia es un sistema religioso, que si la bestia es la marca que viene con un código de barras, como se decía en el año 2000, el que tiene el código de barras, o el que compra estos alimentos, o el que usa la tarjeta de crédito, o el que permite el chip en el celular, o el que se pone la vacuna, o el que se pone tantas cosas. Aquí dice, ¿cuál es la marca de la cuarta bestia? Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, yo les voy a traer algunas traducciones. Vean lo que dice la NTV. Procurará cambiar las leyes de los santos. ¿Cuáles son las leyes de los santos? La Torá y sus festivales sagrados. ¿Qué? Hermano Lincoln, ¿hay festivales sagrados de Dios? Sí, lo vamos a aprender más adelante. Sí, porque yo los festivales sagrados que tengo son Carnaval, son San Valentín, ¿sí? Mis festivales sagrados son Halloween. Esos son los festivales. Que el día del esto, el día del otro, que celebrar el fin de año, que celebrar otras cosas, que poner un árbol, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, que vamos a aprender más adelante. Entonces, la cuarta bestia es un sistema religioso que podemos identificar. Claro que no, si cuesta. ¿Por qué? Porque cambia de forma, porque se sale un cuerno y entra otro, porque tiene más de 10, porque es difícil aún para Daniel expresárnosla. Veamos otra versión en la NBI como dice para identificar a la bestia. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes de Dios. No, no, no. Tú puedes obedecer los mandamientos del 5 al 10. Los mandamientos de atrás, no pasa nada si tú tienes un angelito en tu casa para que te defienda, lo haces tú mismo con tu familia, qué bonito, ¿sí? Está bien, tú no adoras al ángel, pero lo veneras, lo respetas. No, no te preocupes por el día de reposo, tú guarda el que quieras, lunes, martes, miércoles, jueves, tú el que quieras, el que te esté en tu corazón, Jeroboam. Cambian las leyes de Dios. Él pensará en alterar los tiempos y la Torá. Quieren cambiar los tiempos y la Torá. Eso dice la Biblia Kadosh. ¿Qué sistema está haciendo eso? Ay, sí, es que yo pensaba que era el gobierno, pero no, también lo hace el catolicismo, pero dentro de la iglesia evangélica también se habla en contra. Entonces, ¿cuál es la bestia? Ese es el punto. ¿Será que estamos viviendo en el tiempo de la cuarta bestia? ¿Será que hemos estado trabajando para la cuarta bestia? ¿Qué tal lo que dice la BL 95? Tratará de cambiar el calendario y la ley. Tratará de cambiar el calendario y la ley. ¿Qué les parece esto? Es tremendo. Entonces quiero comentarles esto que escribí para ustedes. A pesar de que la cuarta bestia trate de cambiar las fiestas bíblicas y la Torá, como lo dice Daniel 7:25, y va a venir representada como un gobierno, puede venir representada como un sistema aparentemente religioso, puede ir de diferentes formas, porque cambia de formas, de hecho. Siempre ha existido y existirá un remanente dispuesto a desafiarla. Y no tiene nada que ver con andarse vistiendo de exorcista y con andar gritando el nombre de Jesús, como está escrito justamente en el Evangelio. En el Evangelio está escrito que no todo el que le dice Señor, Señor, que echa fuera demonios, que hace sanidades,
pues es de Él. Apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de anomía, ir en contra de la Torah, en contra de la ley. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿serás parte de la generación desafiante que se va a enfrentar a la bestia? ¿Y cómo lo hará? Obedeciendo a la Torah, guardando las festividades del Señor, las que Él dijo y no otra, las que Él diseñó y no las que dentro de la propia religión pueden sumarle, ni más ni menos. Las que el Señor determinó. ¿Quieres ser tú parte de esa generación? Sí, hermano Lincoln. Ya estoy animado. Ahora salgo y le grito a todo el mundo de sus fiestas paganas. No. Primero tienes que terminar de leer esto. Tienes que empezar a entender de que este cuerno pequeño que está aquí está tan incluido en la gente, tan cimentado en tus familiares y en amigos, que lo mejor que puedes hacer es lo que dice justamente la propia palabra. Daniel 7, la visión de las cuatro bestias, verso 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, en cuanto a nosotros, curso básico de capacitación, escuchen lo que tenemos que hacer. Mis pensamientos me turbaron, mi rostro me demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Todo este asunto, guardarlo en nuestro corazón. Hermano Lincoln, es que yo quiero empezar a contarle a todo el mundo esto, sí, pero todavía no hemos terminado el curso básico. Todavía no hemos entendido la totalidad de esta revelación. Tenemos que guardar en el corazón, sí, acerca de esto, de estas cuatro bestias, cómo han sido muchas de estas históricas y cómo hay un cuerno pequeño que tiene forma de hombre y que aún hasta nuestros días está yendo en contra de la palabra de Dios. Hermano Lincoln, esto ha sido tremendo. Hemos estado viviendo en tiempos del 666, en tiempo de la bestia, y nosotros fijándonos en Hollywood, o fijándonos en las películas, o fijándonos en lo que dicen con respecto a códigos de barra, chip, vacunas y un montón de cosas. ¿Qué hizo la bestia? Te quita el foco. ¿Cuál es el foco? Daniel 7:25. Va a tratar de cambiarte las festividades y los mandamientos de Dios. Todo sistema que no te deje guardar las festividades de Dios, todo sistema que quiera hablarte de cambiar los mandamientos de Dios, todo tipo de sistema que se le parezca, es el sistema de la cuarta bestia. Que el Señor nos dé inteligencia, sabiduría y entendimiento que provenga de Él, para que nosotros podamos obrar conforme a Él. Hermano Lincoln, esto fue maravilloso, porque esto fue el tema 6, la profecía de Daniel 7. Una profecía que ocurrió en esos tiempos, pero como dice ahí, va a llegar hasta el final de la tierra este cuarta bestia, en representación de ojos y de boca que habla blasfemia. Un sistema que te dice, tú puedes vivir en contra de la palabra de Dios, olvídate de los 10 mandamientos, estás en la gracia ahora, es licencia para pecar. Ese es la cuarta bestia. Y muchos de los que amamos están trabajando para ella. Muchos de los donde hemos salido están viviendo bajo lobos, rapaces, vestidos de oveja. Pero es esta profecía la que anhelamos, que algún día pueda también hacerse visible en aquellos. Pero para ello necesitamos decidir si queremos o no ser parte de la generación desafiante, la generación que va a luchar contra la bestia, no con gritos, no con shows, sino con testimonio, pues está escrito que el Evangelio no es de vana palabrería, es de hechos, es de testimonio. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.